Buenas, esto es A Dos Bandas. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar en su deseo de ser padres si no lo logran por sus propios medios? Bueno, pensarán en la adopción como una de las alternativas más lógicas, pero trámites engorrosos, dilatados en el tiempo, durante muchos años, a veces incluso por encima de la década, y requisitos que no todos cumplen, han hecho que cada vez más familias apuesten por lo que sus detractores denominan vientres de alquiler y sus defensores prefieren llamar gestación subrogada. Lo cierto es que en España, en este 2016 que acabamos de cerrar, se han inscrito ya más niños de maternidad subrogada que de adopciones internacionales. Y eso que la gestación subrogada no es legal en España. La mayoría de familias acuden a Estados Unidos. Allí es un auténtico negocio esto de la gestación subrogada que mueve miles de millones de dólares cada año. Por cierto, que Rusia y Ucrania son otras alternativas para hacerlo legalmente. En la India, un documental denunciaba granjas de mujeres reclutadas para este fin. Pero volviendo aquí a España, Ciudadanos ha puesto encima de la mesa la necesidad de regular la gestación subrogada. Podemos se opone. El Partido Socialista no tiene una perspectiva de momento común, aunque alguno de sus integrantes, caso del exministro Gabilondo, ya se ha posicionado en contra. Y en el Partido Popular lo van a llevar a su próximo congreso. Hemos escuchado en las últimas 24 horas al presidente Rajoy y a Esperanza Aguirre hablar de esto y de momento tampoco hay acuerdo entre las diferentes facciones. En el Congreso del Partido Popular se va a debatir sobre un asunto sobre el que no conozco su opinión, presidente, que es la maternidad subrogada. Bueno, eso efectivamente es uno de los muchos asuntos sobre los que se va a debatir, pero yo prefiero no adelantar acontecimientos y escuchar atentamente. Yo no puedo, como presidente del partido y como candidato que pretendo tener el apoyo, fijar posiciones. Yo las fijaré, si lo considero oportuno, en el propio debate que allí se produzca. Yo no estoy en contra de la gestación subrogada en absoluto. Sé que que esto es muy polémico, pero yo soy de las que está a favor. He visto cómo se han solucionado los problemas de muchísima gente que lo ha pasado muy mal. Bueno, ¿es lícito que una mujer geste un hijo que no es suyo en favor de quien no puede hacerlo? ¿Es lógico que eso tenga un precio? ¿Es ese precio una forma de comprar a esa mujer o una compensación como la que percibe, por ejemplo, quien se somete a ensayos clínicos? Bueno, pues preguntas que vamos a dejar ya sobre nuestra mesa aquí en A Dos Bandas. Podéis dejarnos vuestra opinión a través del Facebook, compartir también para que, bueno, cada vez más vayan llegando hasta aquí. Y Aurora González, que es la vicepresidenta de la Asociación Española en favor de la maternidad subrogada. Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Hay que regularlo? Sí, por supuesto. Y María Leven, muy buenas, es abogada, lo ha sido del Centro de Formación de la Mujer, especialista en igualdad. ¿Es necesario regularlo? Yo creo que es necesario reflexionar profundamente sobre una modificación legislativa que se pretende llevar a cabo que vulnera derechos fundamentales. A priori eso es un no. Ahora vamos a entrar en materia, vamos a entrar en debate, ya digo que es un debate profundo. Pero antes, la viñeta de Lois Balado, hoy hablando de maternidad subrogada o vientres de alquiler. ¿Qué tienen en común Ricky Martin, Cristiano Ronaldo, Nicole Kidman, Robert De Niro, Miguel Bosé o la baronesa Thyssen? Tal vez que todos ellos bien podrían invitarse a una ronda. Correcto, pero también que todos han tenido hijos a través del método de la gestación subrogada. Bueno, y que todos ellos hubiesen sido detenidos en caso de haberlo hecho en España. ¿Qué es esto de la gestación subrogada? Se lo explicamos. Entonces, papá pone una semillita a mamá. No, en serio. Se trata, a grandes rasgos, de un método de reproducción asistida que consiste en obtener un óvulo fecundado in vitro que después será introducido en el útero de una tercera persona encargada de la gestación del feto. Y dirán: hola, ¿eso es el vientre de alquiler de toda la vida? Sí, tienen razón, pero solo en parte, porque las personas que acuden a esta técnica rechazan este nombre. Dicen que ellas no alquilan ningún vientre, sino que subrogan un embarazo a una persona que dona su capacidad de gestar un feto. Y que sí, que a veces reciben a cambio una indemnización. Y ojo que esta matización no es cosa menor a lo que Mariano Rajoy añadiría. No es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Sí, porque ahí está precisamente la controversia. ¿Es esta técnica a la larga una forma de compraventa de bebés? ¿Son las ideas neoliberales llevadas a la maternidad? Así lo entiende la gente que ha firmado este manifiesto. No somos vasijas, que entienden, entre otras cosas, que la maternidad subrogada no es más que un eufemismo para la mercantilización de la maternidad. En España, aunque sí reconocida como técnica de reproducción asistida, la gestación subrogada está prohibida, no como en otros países. Ahí va la lista. Estados Unidos, el proceso cuesta entre 100.000 y 150.000 euros. México, unos 55.000 euros. Kazajistán, 80.000 eurazos. Rusia,
calcúlenle ahí entre los 60.000 y 70.000 euros. Ucrania, 50.000 euros. Tailandia. Este es el sitio más barato, entre 35.000 y 40.000 euros, aunque los bufetes de abogados suelen desaconsejar esta opción, porque en caso de que surja algún problema, la que tiene derecho al bebé es la madre biológica y tendría que renunciar a él. Si no, la ley le ampara para quedárselo. Y por supuesto, en muchos de estos países solo tienen acceso a esta técnica las parejas heterosexuales. El debate está servido. Gracias, Lois. A ello vamos. Bueno, María, decías, hay que reflexionar sobre una cuestión que afecta a los derechos fundamentales. ¿Por qué? ¿En qué? Vamos a ver, las democracias occidentales en los últimos 20 años, o hace aproximadamente 20 años, llevaron a cabo modificaciones legislativas, estoy hablando del ámbito europeo, reconociendo las bondades del avance de la ciencia, de esas técnicas de reproducción asistida que ha permitido que muchos hombres y mujeres hayan accedido a la maternidad y a la paternidad cuando no tenían las condiciones o tenían enfermedades que se lo impedían. Nadie quiere poner freno a la ciencia, nadie quiere impedir que aquellas personas que tienen un profundo deseo de ser padre o madre no puedan llevarlo a cabo. Esas legislaciones de los últimos 20 años eran profundamente garantistas y con independencia de permitir la puesta en marcha de las técnicas de reproducción asistida, impidieron y proclamaron de manera tajante, y dentro de ellas está nuestro país, que se trataba de una actividad ilícita que sería nulo de pleno derecho el contrato en virtud del cual una pareja, un hombre, una mujer, dos varones o dos mujeres suscribieran un contrato de gestación con otra mujer. Nuestra normativa expresa y llanamente, y lisa y llanamente, considera que eso que es un contrato nulo de pleno derecho. Esa perspectiva garantista que lo que pretende o lo que no quiere dejar atrás es el derecho de las mujeres a la protección de su dignidad, parece que en los últimos 5 años ha variado sustancialmente. Y, entre otros, los medios de comunicación nos ponen sobre la mesa que el derecho a la maternidad, a la paternidad y a la procreación es un derecho sin límites. Eso es lo que hay que reflexionar. Eso es en lo que la mayor parte de la doctrina civil no está conforme, el movimiento de mujeres no está conforme y debemos profundizar en el análisis para evitar la vulneración de los derechos hablamos de fundamentales. esos límites, o de los límites que María concibe que debe haber en esta cuestión. Aurora, ¿qué límites? ¿De qué límites hablamos? Está claro que los límites están claros y ahí no creo que haya debate. Es el límite del respeto escrupuloso a los derechos de la mujer que va a gestar a ese niño y también del derecho a los niños y niñas que van a nacer y a las familias que pretenden acceder a la paternidad y a la maternidad. Es verdad que el derecho a ser padre y madre no es un derecho absoluto, pero el derecho a formar una familia está reconocido en la Declaración de Derechos Humanos y desde luego las leyes han de adaptarse a las demandas sociales y estas familias tienen derecho a utilizar los medios que la ciencia pone a su alcance, siempre de mutuo acuerdo, por supuesto, con una mujer que se preste a ceder su capacidad de gestar. Entre los argumentos que se utilizan en contra, dice que se mercantiliza, por ejemplo, a la mujer, que se pone precio a su cuerpo. No, para mí no es esa la forma correcta de verlo. Desde mi punto de vista, es verdad que existe la gestación subrogada comercial, pero no ese es el modelo de regulación que nosotros defendemos para España. Nosotros queremos que se permita aquí la gestación subrogada altruista, en la que se contempla una compensación económica que no es una figura nueva en nuestro ordenamiento jurídico, como tú bien decías antes. Actualmente se compensa a los donantes de óvulos y de esperma, se compensa también a las personas sanas que participan en experimentos con medicamentos en fase 1, y eso no ha supuesto ningún problema. Evidentemente, lo que sería injusto sería que una mujer llevase adelante una gestación, un parto y lo que supone un puerperio, que son prácticamente un año de la vida de una mujer, y que se le reconociese ese esfuerzo personal con un simple gracias, ¿no? ¿Qué diferencia hay, María, entre un donante de semen o de óvulos, lo que está apuntando ahora Aurora, y una mujer que dona su capacidad de gestar o que recibe un intercambio económico por ello? Que arrienda, en realidad, su capacidad de gestar. Y la diferencia yo creo que es sustancial.
la donación de óvulos, que sí que requiere pues una serie de tratamientos médicos iniciales, no deja de ser una intervención quirúrgica menor, donde pues la mujer deja no tiene que descansar en su puesto de trabajo, no se ve impedida de un desarrollo profesional y una vida normal durante muchos meses. Es una cuestión muy corta en el tiempo, donde en la actualidad, por la información que podemos alcanzar cualquiera de nosotros en Internet, está aproximadamente, conlleva una retribución de unos 800-900.000 euros como máximo aquí en nuestro país. Es cierto que fuera de España se abona con muchísima más, en cantidades muy superiores. Ya no voy a incidir en lo que supone la donación de semen, que no deja de ser un acto corto en el tiempo, que no conlleva ningún tipo de perjuicio para el varón. Yo creo que esto no tiene nada que ver, y cualquiera que haya sido madre es capaz de entender que no tiene nada que ver lo que es una pequeña intervención quirúrgica donde se donan los óvulos y con el análisis o la comparación con lo que es un proceso durante 9 meses de gestación de un ser humano y con el puerperio, el tiempo que conlleva después necesariamente la atención. Pero yo quisiera incidir en algo respecto de lo cual ha manifestado mi oponente en esta, que tampoco creo que estemos tan distantes, y yo creo que lo veremos en el transcurso del debate. La maternidad subrogada, que tiene múltiples definiciones, múltiples denominaciones. Cada una de las denominaciones, además, está realmente vinculada. Has hablado de arrendar, sí, que es algo que he hablado de arrendar, a los que es alquilar. utilizan esta práctica les molesta. Sí. No, a ver, no lo hago con el ánimo de molestar, por supuesto. O sea, quiero partir de una consideración. Quiero partir del profundo respeto a aquellos hombres y mujeres que desean ser padres, el profundo respeto a sus deseos, el profundo respeto a la búsqueda de los instrumentos que le permite ser y al deseo de que no sean engañados, de que no perciban una visión equivocada de lo que es el contrato de gestación, sobre todo porque los perjuicios éticos, morales, psicológicos, físicos y jurídicos que se derivan de un contrato de gestación en este país, en este momento, son tremendos, no solamente para la madre gestante, sino para el menor y para esos padres que han deseado ser padres. Bueno, en ese caso está claro que la solución es permitir legalmente, con la redacción de una ley garantista para todas las partes, que se puedan dar estos procedimientos con la mayor seguridad jurídica. En cuanto a lo que decía María, de que las mujeres que hemos sido madres sabemos lo que es un embarazo y un parto, yo he tenido la suerte de serlo sin necesitar la ayuda de ninguna técnica de reproducción humana asistida. A veces parece que este argumento en contra nos define a las mujeres como si pasar por un embarazo y un parto fuese una experiencia terrible y tremenda. Afortunadamente no lo es hoy en día. Las mujeres llevamos miles de años quedándonos embarazadas y pariendo, y hoy la mayor parte de los embarazos concluyen con éxito, ¿no? Está claro que una mujer que haya tenido un embarazo y un parto dificultosos no va a ser candidata para ser gestante, porque ya los propios especialistas en reproducción asistida no se lo van a permitir. Estamos hablando siempre de mujeres que tuvieron embarazos y partos sanos, lo que demuestra que su cuerpo acepta bien ese proceso biológico y que no... Eso no es garantía, por supuesto, porque en un proceso médico no está garantizado al 100%, pero sí que la experiencia demuestra que las mujeres que tuvieron embarazos y partos previos sin complicaciones, los futuros embarazos pues suelen ser también sin complicaciones, ¿no? ¿Que es un proceso más complicado que la donación de óvulos? Por supuesto, pero yo, que no tengo nada en contra, veo mujeres que se someten a operaciones para aumentar el pecho, para cambiar su nariz, su figura. No tengo nada que objetar, yo no lo haría, pero sin embargo yo sí sería gestante y me gustaría poder serlo en mi país. Es una cuestión del precio, es decir, el problema está en la compensación económica y en que la mujer que gesta percibe ese dinero a cambio. Es una cuestión de límites. Es una cuestión de límites. Si echamos un vistazo a los países de nuestro entorno, nos encontramos con que la mayor parte de los países en los que se ha llevado a cabo un análisis o una reflexión ético-jurídica profunda rechazan
el contrato de gestación. Voy a llamarlo así porque no podemos obviar que detrás de la maternidad subrogada, incidía antes en las denominaciones. Las denominaciones son múltiples: maternidad subrogada, contrato de alquiler, alquiler de útero, alquiler de vientres de alquiler, maternidad subrogada o contrato de subrogación. Hay múltiples definiciones que están normalmente vinculadas a la opinión que un sector u otro tiene respecto de esta técnica. Yo quiero huir de denominaciones escandalosas. Quiero huir del término vientres de alquiler, porque me parece que es un término muy duro de asimilar por parte de las mujeres, pero no puedo dejar de pensar que hay que denominarlo tal y como es, que es un contrato que tiene carácter mercantil. La propuesta, estoy hablando de las propuestas, que tiene carácter mercantil y que el objeto del contrato es el útero de una mujer y la existencia futura de un menor. Entonces, decía antes que la mayor parte de las legislaciones cercanas a la nuestra lo rechazan de plano. Francia, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Portugal, Dinamarca. Lo que pasa es que, por ejemplo, países, Reino Unido, hablaba de Dinamarca... Sí, ahí quería... Hay países, Brasil, Canadá, que cuando es altruistamente y no hay una compensación económica, está permitido. Ahí es donde yo creo que puede haber puntos de encuentro. Yo creo que, bueno, por supuesto, rechazo absolutamente. Entonces el problema la cuestión sí es, la cuestión está en los límites. En el apartado económico. Es decir, si hay una compensación no solo en el para la mujer que subroga... No solo en el aspecto económico, pero en los límites, en la capacidad de las mujeres de retrotraerse al momento en que presta el consentimiento, en el control... de la prestación, que la mujer que la gesta pueda acabar reivindicando su maternidad. Puede acabar, tenga derechos sobre ese niño. No sea una decisión irrevocable. Por eso quería incidir en ese otro tipo de legislaciones. Lo que pasa es que que protegen en gran medida los derechos fundamentales de las mujeres y de los menores. Me refiero concretamente al Reino Unido. Yo creo que España... creo que hemos llegado a un punto en que estamos hablando de una realidad, que lo es, de un deseo lícito y legítimo por parte de los progenitores que no lo pueden ser, y de un gobierno y unos legisladores que tienen que poner en marcha una normativa que permita que esas parejas o esos hombres y esas mujeres puedan llegar a eso, sin que ello conduzca a la vulneración de derechos fundamentales que nuestro ordenamiento jurídico protege y que nos ha costado mucho, sobre todo a las mujeres, conseguir llegar a ese punto. Lo que pasa, no sé, lo que plantea María Aurora, si es fácil de asumir, porque si la madre gestante acaba teniendo derechos y pudiendo reivindicar la maternidad en algún momento, realmente no sé si se cumple el propósito de los padres que recurren a esa técnica para poder serlo, ¿no? Si me lo permites, voy a eso ahora. Quisiera contestarle a María en cuanto a la terminología. La OMS, que es la máxima autoridad en temas de salud, habla de la gestación subrogada o de gestación por sustitución, y lo mismo hacen todas las principales sociedades médicas reproductivas de todo el mundo, y también nuestra ley de técnicas de reproducción humana asistida habla de gestación por sustitución. Yo entiendo que cualquier persona pueda argumentar en contra de esta técnica en función de su ideología y de sus pensamientos, pero creo que se puede argumentar en contra sin faltar al respeto y sin insultar, que no digo que sea tu intención, María, en absoluto, pero a veces sin querer faltar al respeto lo estáis haciendo, porque ahora mismo se están escuchando muchas familias que llegaron a esta maternidad y a esta paternidad gracias a la gestación subrogada, y que están viendo cómo se les insulta a ellos, cómo se insulta a sus hijos, pero sobre todo cómo se insulta a las mujeres que les ayudaron a ser padres y madres. Entonces, podemos hablar de gestación subrogada y de gestación por sustitución, todo lo que queráis, pero bueno, hay términos que sobran. Yo no considero que una mujer que cede su capacidad de gestar o que gesta el hijo de otras personas esté alquilando nada. Para mí eso no es un alquiler, incluso aunque haya contraprestación económica, que no es lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos, como te dije antes, la compensación. En cuanto a la normativa... Pero la compensación económica.
Sí, pero la compensación económica tasada por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales. Que se estipule una cifra que sea la misma para todas las mujeres. Efectivamente. O sea, un precio común, vamos a Efectivamente. Bueno, hay un rango de cifras también en la compensación por la donación de óvulos, ¿vale? Porque depende un poco de la dificultad del proceso para cada mujer. Evidentemente no todas respondemos igual a la estimulación ovárica y demás. En cuanto a la legislación de los países de nuestro entorno, hay un estudio del Parlamento Europeo del que resulta que de los 28 países de la Unión Europea solo hay 6 ahora mismo que lo prohíben. Hasta hace poco eran 7, pero Portugal reguló este verano. Es verdad que es una ley homófoba porque no permite la gestación subrogada para los homosexuales, pero fue precisamente además un partido de izquierdas el que llevó esta ley a su Parlamento. Y en cuanto a lo que me preguntabas de la posibilidad de que la gestante pueda reflexionar, como ocurre ahora mismo en Reino Unido, precisamente Reino Unido está haciendo un estudio, porque llevan 30 años, la ley de Reino Unido es del año 85, llevan 30 años pues llevando a cabo gestación subrogada, han visto las cosas que hay que solucionar y precisamente en su próxima propuesta de modificación de la ley se elimina este periodo de reflexión de la gestante, porque eso no es gestación subrogada, ¿vale? En la gestación subrogada hay unos padres que tienen, padres y madres, lo que sea, bueno, para no enrollarnos más, que tienen un proyecto de familia, que quieren tener un hijo, que ponen en marcha el procedimiento y que generan un embrión con sus propios gametos, con gametos donados, como sea. Y lo que necesitan es una mujer que cuide de ese embrión durante los 9 meses que dura el embarazo. Está claro que la gestación subrogada no es para cualquier mujer. Y que también está claro, yo creo, que las mujeres tenemos la suficiente responsabilidad y la suficiente capacidad para decidir en consecuencia con nosotras mismas lo que somos capaces de hacer. Igual que ahora mismo una donante de óvulos no podría reclamar en ningún caso un hijo nacido de un óvulo donado y que tiene posibilidad... Sé que María está deseando contestar. Enseguida te voy a dejar la palabra, pero antes vamos a ver un caso, si os parece, y enseguida contestas, María. Un caso que hemos encontrado en Vigo. Hablaba de la ley portuguesa que no permite a las parejas homosexuales acceder precisamente a la maternidad subrogada. En Estados Unidos sí se permite, y en Vigo hemos encontrado una pareja que pues ha logrado su deseo de ser padres en Chicago, en los Estados Unidos, y nos ha contado su experiencia así. Se llaman Juan y Gabriel, y esta es. Vimos la posibilidad de adoptar. La adopción era un proceso muy largo, de más de 10 años. El tema de adopción internacional estaba muy restringido para parejas homosexuales. Encontramos una agencia en el estado de Illinois, en Chicago. Conocimos a las chicas que nos ayudaron a ser padres. Conocimos a los abogados, a los médicos, a las clínicas. En el estado de Illinois era obligatorio que uno de los dos aportase genéticamente material para que la niña pudiese nacer. Nuestra gestante decía que ella jamás donaría, porque donar era dar algo que era realmente suyo. Y sin embargo, como estaba gestando algo que no era de ella, no lo sentía propio, no le suponía ningún problema. Y sin embargo, nuestra donante decía justo lo contrario, que ella no sería capaz de gestar y de dar algo que ha sentido dentro de ella. La sanidad en Estados Unidos es especialmente cara. Si no eres residente de los Estados Unidos, la sanidad, los seguros médicos en Estados Unidos no te cubren, es extremadamente caro. Tienes que ser un privilegiado. El 75% de las parejas que acceden a este proceso son heterosexuales, son mujeres que tienen incapacidad para poder gestar. El decir que esas mujeres están alquilando un vientre es bastante despectivo. Algunas mujeres que terminan dando a luz pues tienen que sufrir una cesárea, puedes estar un periodo de tu vida laboral de baja, todo eso es indemnizable. Seguramente habría muchas hermanas o incluso muchas madres que lo harían para sus hijas o sus hijos desinteresadamente, porque el regalo que te está haciendo la gestante que tú tengas no tiene precio. Y la niña tiene todos los papeles en regla, nunca me he sentido un delincuente. Si fuese por toda esa gente que habla así y lo critica y lo ve mal, mi niña no existiría. Bueno, María. Sí. Bueno, yo quisiera que en este debate quitáramos ese tono, ese dramatismo de que esa perspectiva de que quienes planteamos la necesidad de una mayor reflexión
o planteamos que nuestro ordenamiento jurídico no lo contempla, planteamos que puede haber vulneración de derechos fundamentales, insultamos o castigamos o consideramos como delincuentes. En absoluto, en absoluto. Por eso quisiera reprochar esa referencia que has hecho antes, Aurora, al insulto cuando en ningún momento se ha hecho. Entonces, quiero afirmarlo con rotundidad. En absoluto, al contrario, respeto profundamente el deseo de estos padres de ser progenitores. Yo soy madre de 3 hijos y creo que no hay proceso más relevante en la vida de las personas que la crianza de los hijos, para mí. Por eso, ¿cómo no voy a desear que aquellos que lo desean también puedan llegar a conseguirlo? Lo que creo es que hay que poner límites. Lo que creo es que detrás del debate sobre la maternidad subrogada, sobre el contrato de gestación, hay 2 máximas que están vigentes en nuestra sociedad actualmente. La primera de ellas es que todo aquello que desees puede ser conseguido si tienes dinero. La segunda es que todo es susceptible de estar en el comercio de los hombres, cuando no es así, cuando no todo es susceptible de ser mercantilizado, cuando no todo es susceptible de ser comprado y vendido. Ese es el debate profundo que está detrás del contrato de gestación. Creo que hay soluciones, creo que el proyecto de ley o la iniciativa popular que ha presentado la asociación en absoluto se puede concebir como un contrato o como una propuesta de contrato altruista. Creo que habla de compensaciones económicas de una manera muy indeterminada, creo que habla de indemnizaciones, habla de posibles concretamente molestias físicas, gastos de desplazamiento laborales, habla de lucro cesante inherentes al procedimiento, habla de una serie de conceptos económicos que llamémosle como son, que llamémosles tal y como es. Es una compensación económica a una mujer que aporta su capacidad generativa y que recibe esta compensación económica. Por eso yo pienso que es posible llegar a acuerdos que la doctrina civil y la doctrina jurisprudencial también ha instado a nuestros gobernantes a llevar a cabo una reflexión y un debate profundo, pero que hay que poner límites, que no todo es tal y como plantean aquellos o aquellas que de una manera, pienso que excesivamente visceral, insta la regulación. María, mira, con todo el respeto, cuando yo hablé antes de ese lenguaje que insulta, porque ellos se sienten así, por lo tanto no es la voluntad que ciertas personas puedan tener de insultar o no, sino el efecto que causan, ¿no? En quienes reciben esos términos. Te excluí, perdón, expresamente. Bien, pues dije, no estaba hablando de ti. Vale, pero lo que está claro es que en este debate, cuando debatimos, pues se habla de compra-venta, tú lo acabas de hacer, cuando esto no es una compra-venta, y de hecho, si lo fuera, por favor, explicadme cómo es que nuestros tribunales, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo Español, están conociendo de estos asuntos. El Tribunal Supremo Español acaba de dictar una sentencia que reconoce la prestación por maternidad para estas familias, conoce por lo tanto nombres y apellidos, identidades de estas familias y no ha puesto en marcha, no ha incoado ningún expediente. Es una gran paradoja, ¿no? Porque la Seguridad Social reconoce a estos padres su condición de tal y las prestaciones que les corresponden por ello por maternidad o paternidad, pero no hace mucho, hace unos meses, por ejemplo, en Andalucía veíamos detener literalmente a una pareja que había acordado, vamos a ver, que había intentado una compraventa. Exacto, simular un proceso. A ver, lo que está claro, perdona, lo que está claro en nuestro ordenamiento jurídico es que en España es madre quien pare y eso está puesto en la ley y mientras no se cambie la ley aquí no se puede hacer gestación subrogada. Eso no es óbice para que las parejas que tienen los suficientes recursos económicos y sociales para irse a otros países lo puedan hacer, ¿vale? Lo que yo venía a decir es que tanto los tribunales españoles, ya poniendo el máximo, nuestro máximo tribunal, el Tribunal Supremo, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, conoce de la existencia de estas familias, está resolviendo favorablemente para que estos niños sean inscritos con relación a sus padres de intención y que se sepa, no han incoado ningún expediente acusándolos de haber cometido ningún delito. Por lo tanto, eso es bastante indicativo para que no podamos hablar aquí ni de compra-venta de niños ni de explotación
aclarar, de mujeres. No es... A ver, quiero discrepar al respecto, creo que es una cuestión relevante. En nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida en su artículo 10 expresamente declara nulo de pleno derecho este contrato. Señala expresamente que en el caso de que se le prive a la mujer podrá reclamar, la madre gestante podrá reclamar a ese hijo, y lo dice de manera expresa. Es cierto que hay... Siempre que se produzca en España, ¿no? Estamos hablando en España. Efectivamente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Todas estas parejas de hombres, o hombres solos, o mujeres solas, que han acudido a otros países donde está permitido esta técnica, han querido venir a España, y una técnica y una conducta que está... que no es legal en nuestro país, a través de la inscripción en el registro civil, han instado de nuestro registro civil a su inscripción. La Dirección General de Registros y Notariado, a través de una resolución en el año 2009, permitió por primera vez la inscripción de esos niños. Ello fue recurrido por parte del Ministerio Público y fue objeto de una serie de resoluciones judiciales. Con posterioridad, la Dirección General de Registros y Notariado sacó una circular en el año 2010 estableciendo los requisitos que había que cumplir para llevar a cabo esa inscripción. Nos encontramos con la paradoja que por una parte el registro civil permite con una serie de requisitos y por otra parte hay una ley que de una manera tajante por eso decía yo de la paradoja. Claramente. Entonces, es contradictorio, ¿no? Claro que es contradictorio, pero quisiera aclarar aquí o puntualizar algo que se ha dicho. Vamos a ir brevemente porque estamos ya fuera de tiempo. Nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia de febrero del 2014, ha manifestado expresa y llanamente y se ha opuesto, ha reconocido que el interés del menor, aunque ha de ser tenido en cuenta, no permite avalar, digamos, o homologar esa filiación que viene de fuera, por cuanto vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y de los niños. No lo dice el colectivo de mujeres, no lo dice el movimiento de mujeres, no lo dicen las feministas, lo dice nuestro más alto tribunal en una sentencia de febrero del 2014. Expresa y llanamente. María. Otra cosa diferente es que recientemente la Sala de lo Social le reconoce a esos niños y a esos progenitores el derecho al descanso por maternidad, porque no se va a privar a ese niño de esas semanas necesarias para su cuidado. Pero no quiere decir con eso que quede determinada la filiación legalmente, en absoluto. Nuestro Tribunal Supremo, de manera clara y fidedigna, ha manifestado que es un contrato nulo de pleno derecho. Perdona María, porque yo no quise decir esto, seguramente me expliqué mal. Yo lo que estaba diciendo es que no se está tratando esto como si fuera un delito. Yo entiendo que no lo es, porque nuestros tribunales tienen conocimiento de que en España hay niños nacidos por gestación subrogada y no se ha incoado ningún expediente de investigación para acusar a estas familias de haber cometido algún delito tan grave como el que muchas personas los acusan de haber comprado niños o explotado mujeres. En la sentencia esta del Tribunal Supremo, que fue muy discutida, por cierto, porque fueron 5 votos a favor de la sentencia y 4 en contra, con un voto particular, lo que hace, a mi entender, modesto entender, que yo no soy jurista, el Tribunal Supremo es aplicar la ley tal y como está en España. Pero lo que sí es verdad es que da una vía para la inscripción de ese niño, que es determinar la paternidad biológica, del cuál es el padre, porque es un caso de una pareja homosexual, cuál es el padre genético de estos niños, que se inscriben como hijos de este padre y el otro progenitor tiene que adoptar. Pero tenemos también las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que vienen a decir que independientemente de cómo cada Estado miembro del Consejo de Europa regule este tema, que cada Estado tiene libertad para hacerlo, lo que está claro es que estas familias que se forman en países donde la gestación subrogada es legal son familias de hecho y tienen que ser reconocidas también como familias de derecho. En Estados Unidos, por ejemplo, que es que lo que yo venía a decir es que hay muchísimos tribunales y de diversos, hay un juicio previo, ¿no? de diversos sitios que conocen de este procedimiento y que lo están avalando con su proceder. En Estados Unidos hay una sentencia previa, Juan la tiene, el chico que salió hace un momento en el reportaje, que determina que los padres de esta niña son él y su marido. Y por lo tanto y ya se inscribe está allí avalado con sus padres de intención, que creo que se llama así, ¿no? Estos niños salen del hospital con un certificado de
nacimiento en el embargo, que por solo ejemplo, figuran sus padres. En Ucrania, la madre gestante es la madre a efectos legales y luego aquí hay que pedir la custodia, ¿no? La adopción. En Ucrania lo que pasa es que el padre es inscrito como padre de los menores, la madre biológica renuncia a la patria potestad y cuando regresan a España, la madre española tiene que iniciar un procedimiento de adopción. Nos hemos quedado sin tiempo y me decíais antes de empezar, no nos va a dar tiempo. Tenéis razón. Daba para muchísimo más, pero el tiempo es el que es y lo tenemos que dejar aquí. Gracias a las dos por habernos acompañado, por haber venido hasta aquí, hablando hoy de maternidad subrogada, de gestación subrogada, de vientres de alquiler, en fin, mucha terminología que se ha utilizado aquí, un debate muy de fondo y muy interesante. Abogada María de Ben, lo fue del Centro de Formación de la Mujer, especialista en igualdad, gracias por acompañarnos, por estar hoy con nosotros. Aurora González, que es vicepresidenta de la Asociación Española, que además, portavoz, nada más. Y portavoz, que además está en Galicia, sí, en favor de la maternidad subrogada. ¿Cuántos subrogada. casos, por cierto, atendéis? Más o menos, ¿cuántas en familias? nuestro caso, nuestra asociación agrupa gente que quiere ser padre o madre por este medio, pero que no tiene los recursos necesarios para irse fuera, y también a mujeres, como es mi caso, que seríamos gestantes. En concreto, en la junta directiva de las 5 mujeres que somos, hay una que no puede gestar porque le extirparon el útero y las otras 4 seríamos gestantes para ella. Hay otra asociación en España que se llama Son Nuestros Hijos, que sí que agrupa a estas familias, como la de Juan, que recurrieron a países donde es legal para poder tener a sus hijos. Bueno, muy interesante. La verdad, el debate daría para mucho más. Estaría encantado de seguir escuchándonos, pero tenemos que dejarlo aquí por hoy. Vamos a volver el próximo lunes y hablar de una cuestión que nada tiene que ver con lo de hoy. Impuestos al turismo en Santiago, sí o no. La concejala que lo propone se va a sentar en esta mesa junto a uno de los portavoces de los comerciantes que se opone a ello, además miembro del clúster del turismo de Galicia. Hablaremos de ello el lunes. Gracias a los compañeros que han hecho posible que estemos en el aire un día más, a ustedes por escucharnos, atendernos y compartirlo también. Feliz fin de semana.